Sobre todo lo que yo estoy viviendo, su gracia triunfó ya. Ya tuvo victoria sobre ti, sobre tus circunstancias, sobre tus situaciones. Y eso elimina una de las más grandes limitaciones que podemos tener. Una de las grandes limitaciones que podemos tener es esa. No entender que su gracia ya triunfó. ¿Y qué es triunfar? Ganar. Y a todos nos gusta ganar. A todos nos gusta ser parte del equipo ganador. Cuando estás participando en alguna actividad o competencia, deporte, ¿verdad que te gusta estar con la persona que gana siempre? O ser tú la persona que gana siempre, porque nuestra naturaleza competitiva, cuando perdemos, nos sentimos molestos, frustrados. Algunos sacan cosas que tú no sabías que estaban adentro en un momento de competencia. Hay gente que se transforma y empieza a gritar, a hablar, a darse. Algunos se vuelven hasta violentos en juegos de mesa. No sé si usted te ha pasado eso, pero recuerdo haber visto una vez una foto en internet, un meme, en el cual había un billete de $1 y había $1 de Monopolio. Y decía, uno es moneda americana, el otro ha destruido familias. Tan simple como algo que es un juego, ¿no? Algo de embuste. Pero hay gente que se toma muy a pecho la competencia. Y cuando hablamos de triunfar, hablamos de competencia. Tiene que haber habido algo que estaba impidiéndote o siendo obstáculo para tú obtener lo que querías obtener, ¿cierto? Y de eso vamos a hablar hoy, del poder del querer. Porque a través de esta serie hemos estado hablando principalmente de por qué es importante tu poder hacer algo que quieres hacer, por qué es importante. Y empezamos primero entendiendo qué significa la importancia. ¿Qué significa la importancia? La importancia es una medida que nosotros le entregamos a algo para saber en qué punto de prioridad en mi mente y en mi vida cae. Y hay diferentes tipos de importancia. Para algunos es más importante un partido o el trabajo o diferentes actividades que pasar tiempo con familiares o participar en proyectos como la iglesia. Para otros es más importante tal vez tener una vida cómoda o tal vez es más importante tener una vida tranquila. Entonces asignamos prioridades a cosas que para nosotros son importantes. Y basado en esa importancia dedicamos nuestros recursos, principalmente tiempo. Y el tiempo está basado en varias cosas, que fue lo que luego continuamos hablando. Lo distribuimos en varias categorías. Y hablamos, la primera era la atención. Tú divides tu atención dependiendo de cuán importante es algo para ti, para tú entonces pasar más tiempo en eso. Pero aún dentro de cada categoría podemos tener motivaciones que son incorrectas. Podemos tener motivaciones que nos mueven mucho más allá para hacer cosas, no necesariamente demostrando que somos seguidores de Jesús, porque Jesús nos da el consejo, que es el que ha sido la base principal de toda esta serie, y es que si tú quieres ser seguidor de Jesús, tienes que cargar tu cruz, no la de Él, la tuya. Y cuando cargas tu cruz y le sigues, pues estás poniendo a un lado otras cosas, que fue lo que hablamos a través de esta serie. Pones al lado la ambición, pones al lado el apetito, pones al lado la codicia y pones a un lado la avaricia, que son 4 cosas en las cuales tú y yo estamos luchando constantemente. Constantemente luchamos contra estas 4 cosas. Porque realmente es parte de nuestra naturaleza y de nuestro propio deseo permitirnos dejar llevar por estas 4 circunstancias o actitudes o motivaciones.
¿Por qué? Porque cuando me dejo llevar por mi ambición, aparento que alcanzo lo que quiero alcanzar. Cuando me dejo motivar por el apetito, estoy buscando satisfacer una necesidad interna. Cuando me dejo llevar por la codicia, estoy buscando ¿qué? Tener un mejor estado frente a la sociedad, que mi reputación sea reconocible. Y cuando me dejo llevar por la avaricia, es ese deseo de yo continuar generando más y más para tener que demostrar a la larga. Pero la trampa en las 4 condiciones es que termina en soledad. Termina solo. Y hablamos que esas motivaciones tú las divides en importancia, pero en atención. Luego de eso las puedes utilizar en afecto. Afecto, cómo demostramos cariño, amor, cómo demostramos acercamiento, cómo demostramos una forma de darle ver a la persona cuán importante es. Porque la atención comienza ¿con qué? Con un punto en el cual algo me llama la atención. Pero luego que yo proceso y mi motivación decide evitar esas 4 cosas que acabamos de mencionar, pues entonces yo paso a dar afecto. Y el afecto produce a cambio protección. Y hablamos de la protección utilizando ¿qué? La armadura de Cristo. Y cuando produce protección, tú tienes el derecho y la motivación de cuidar algo, porque cuando lo cuidas, demuestra cuánto vale para ti. Y hablamos del cuidado, hablamos de que cuando cuidamos podemos hacerlo porque queremos hacerlo o podemos hacerlo porque estamos obligados a hacerlo. Y siempre que estamos obligados a hacer algo, el resultado va a ser pésimo. Porque no lo estás haciendo con tu corazón o tu deseo. Y puede ser muy bueno al hacerlo. Hay muchas personas que hacen arte, pintura. Hay personas que la hacen por oficio y tú dices, si tú no sabes nada, como yo, que no sé mucho, tú dices, wow, qué bonito. Está bien hecho. Lo hacen porque por obligación, porque necesitan un ingreso, vender esa pintura para sobrevivir. Pero aquel que lo hace por el deseo de hacerlo, es la pintura en la cual todo el mundo se detiene y dice, wow. Porque hay algo diferente en esa pintura, en ese arte. Hubo un derrame del corazón de ese artista para crear esa pieza maestra. Y con la intención tal vez no fue de venderla, pero aún sin la intención genera más atracción. Por eso cuando tú haces las cosas con cuidado, porque quieres hacerla, porque es un regalo para el mundo. Cuando tú vives tu vida de creyente como si tu vida fuera arte, como si Dios fue, o la adoración que sale de ti fuera el arte que está creando del corazón, la gente se queda asombrada contigo porque estás haciendo con cuidado, estás demostrando quién es Dios para ti. Y esto trae a ¿qué? A presencia, que fue lo que hablamos la semana pasada. El arte de estar presente y el poder que está ahí. Porque cuando estás dando cuidado, afecto, protección, lo que la gente va a recordar más adelante no es lo que hiciste, es porque estuviste ahí. Tu presencia. La presencia marca más allá de lo que tú puedes imaginarte. Dura años. El sentido y lo que se queda dentro es impactante. Por eso cuando hablamos de la presencia de Dios,
hablamos como algo que impacta. ¿Por qué? Porque se queda presente, se queda ahí marcado. Es una marca que no se borra, está constante. Ahora, todo esto de lo que hablamos tal vez no te acuerdas del todo. Siempre puedes escucharlo en los podcasts o en YouTube, lo puedes revisar, porque esta serie estuvo, yo creo que muy buena para dar el paso necesario para cambiar tu vida, para que puedas descubrir lo que vamos a hablar hoy, es que sí puedes hacerlo. Todo esto suena muy bien y a veces difícil, pero tú puedes ser abnegado, tú puedes ser altruista, tú puedes ser desprendido, tú puedes ser generoso. Porque esas 4 cosas son las que contraatacan nuestros deseos naturales de ambición, apetito, codicia y avaricia. Son las 4 cosas que van a permitir que tú puedas cargar esa cruz que tienes para demostrar que Jesús es realmente el Dios que cambió tu vida. La pregunta es, ¿qué te detiene? ¿Qué te ha detenido todos estos años? Puede ser alguna de estas 4 cosas que te ha detenido. Pero yo estoy casi seguro que lo que te ha detenido en tú salir de esa prisión mental que hablamos la semana pasada es la capacidad que cada uno tenemos de reconocer nuestras limitaciones y agacharnos a ellas como excusas. Y cuando hablamos de excusas, todos las hemos utilizado en algún momento. Si no has utilizado una excusa, por favor, tira la primera piedra. ¿Qué son excusas? Son frases o palabras para yo salir de algo que no me importa. Y cuando hablamos de importancia, todo lo que utilizamos con excusas es porque tiene un estado menor. Ahora, no es confundir excusas con razones. Porque obviamente, si tú no llegas a la iglesia hoy porque tuviste un accidente, pues eso no es una excusa. Te pasó algo que te impidió. Eso es un obstáculo. Una excusa es cuando tú utilizas una razón o un evento o algo para salir de algo que realmente no te importaba en primer lugar. Eso es una excusa. Y las excusas son las que nos impiden nosotros salir y pasar ese paso de tomar nuestra cruz, porque está basada principalmente en la falta de importancia y en lo que los limita. Ahora, ¿sabes tú que estás limitado en tantas cosas? Yo conozco mis limitaciones. Yo sé que ahora mismo, a menos que un perro me persiga con mucha ferreza, yo no voy a correr más de 1 milla. Yo conozco mi limitación, porque estoy fuera de forma. Y realmente, si soy honesto conmigo mismo, no me nace el deseo de hacerlo, porque no está en mi lista elevada de cosas importantes para hacer. ¿Debería ser más importante para mí? Absolutamente. Es importante mantener tu salud. Pero aún cuando tú reconoces que algo es importante, no quiere decir que es importante para ti. Lo reconoces que es importante. Y cuando hablamos de excusas, cuando hablamos de las cosas que nos detienen, tienes que entender que todos tenemos limitaciones. Tú tienes limitaciones, yo tengo limitaciones, y las limitaciones pueden ser mis excusas, y en muchas formas para cada uno de nosotros son totalmente válidas y necesarias. Mi excusa preferida es: la próxima semana voy a empezar a hacerlo.
¿Cuántos han utilizado esa excusa? Lo que sucede es que nunca especificaron en qué año la próxima semana iba a caer. Y como no lo especificamos, pues podemos seguirle dándole largas al asunto. Hasta el momento que llegamos y nos damos cuenta que es demasiado tarde y sale la segunda excusa, ya no vale la pena hacerlo. Ya es muy tarde, ya pasó. Por eso, algunos nunca terminan la educación en la escuela y otros se gradúan a los 90 años. Porque la excusa los detuvo de hacer algo. Créeme que siempre va a haber algo impidiéndote lograr cualquier cosa. Si no, no fuera un reto. Si no, no fuera algo que te traía triunfo, victoria. Si algo no está impidiéndote, si algo no está deteniéndote de tomar un paso, tú no puedes reclamar victoria porque no trabajaste para ganártela. Pero siempre en la vida va a haber algo que te va a impedir hacer algo. Y la diferencia es, o me excuso y lo utilizo como razón para definir por qué estoy donde estoy, qué me está deteniendo, o lo uso como motivación para sobrepasarlo y continuar hacia adelante, para llegar a un punto más allá del que estoy hoy día. Porque es fácil utilizar excusas, es conveniente y es cómodo, y a veces se siente lo mejor en el momento, hasta que más adelante tú miras hacia atrás y dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Han pasado 4, 10 años cuando tuve aquella oportunidad o pude haber hecho eso. Ya es demasiado tarde, pero yo quiero decirte que es demasiado tarde para tú regresar a ese momento, pero no es demasiado tarde para empezar hoy. Porque si te pones y propones a sobrellevar esas limitaciones, tú puedes lograrlo. Ahora, tal vez yo puedo decir, no puedo llegar a la NBA ahora mismo. La NBA, la Liga de Básquetbol. Pero ¿por qué no puedo llegar? ¿Porque no tengo el talento? ¿Porque estoy muy viejo? Es porque no tengo la motivación para dar el trabajo necesario para yo llegar al estado atlético que esos otros jugadores están. Porque si algo a mí me impresiona, y yo claramente soy un fanático del básquetbol, pero esa gente que está ganando millones, los está ganando porque se los ganaron. No es por talento, algunos tienen talento dado, natural. Pero hay muchos que tienen talento. Yo conocí a un jugador que jugó para el equipo que yo coaché, dirigí hace muchos años. El muchacho tenía todo el talento del mundo. Metía 50 a 80 puntos por juego. Cada vez que yo lo metía a jugar, el otro equipo se asustaba. Porque lo que soltaba entraba. Era impresionante. Lo filmaron para ir a la NCAA. Llegó la NCAA, pero él tenía un problema. No le gustaba hacer ejercicios como el resto de los demás. Era más talentoso aún que muchos de los jugadores que están en la NBA hoy, pero hoy está trabajando en una tienda retail, en una tienda ganando el mínimo. Porque simplemente no tuvo la motivación de darle el sacrificio y el esfuerzo necesario para trabajar. Y terminó perdiendo su beca en el colegio. No se graduó de la universidad en la cual lo firmaron, no terminó sus estudios, perdió su beca deportiva. Porque simplemente no estaba en su lista de prioridades, con todo el talento del mundo. Y es tentador codiciar personas como esa. Tú dices, wow, si yo tuviera ese talento, pero la realidad es que si lo tuvieras, estuvieras en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la motivación no está. Porque el querer hacerlo no existe en ti.
Porque cuando existe, tú lo haces. Y entonces entramos en esta cuestión o esta pregunta o expresión de pasión. Y dices, es que esto no me apasiona. ¿Sabes que buscar tu pasión es realmente una excusa para tú decir lo que yo hago o lo que yo estoy haciendo ahora mismo o lo que yo pudiese buscar? Yo no tengo que darle la importancia necesaria porque no es lo que me gusta hacer. Cuando en la palabra los apóstoles recomendaron, hazlo como si fuera para Dios. ¿Qué significa eso? Con excelencia. Da lo mejor en eso. Porque cuando tú pones tu corazón en algo, la pasión llega. ¿Pasión es qué? Es una emoción. Yo puedo estar apasionado por predicar. Antes de ser pastor, posiblemente estaba apasionado por predicar aún mucho más. Como que cuando me darán mi oportunidad. Ahora que tengo que escribir 52 mensajes anuales. Es diferente. Pues si tú piensas en personas que hablan en convenciones públicas y con grandes conferencistas. Ellos dan la misma conferencia por 10 años. Solamente tienen que escribir una. Un predicador o un pastor de una iglesia tiene que escribir 52 mensajes. Llega el punto que a veces tiene que inventárselas porque no sabe qué más hablar. La pasión puede morir porque en cualquier momento yo me puedo cansar y decir, ya me cansé de escribir mensajes. La pasión muere. La pasión muere cuando la motivación no está. Entonces, no te dejes engañar, esto no me apasiona. Permite que lo que haces lo hagas derramando tu corazón, así como hablé del artista. Derrama tu corazón en lo que tienes que hacer y tú vas a ver que cuando se abra la oportunidad para lo que realmente querías hacer, lo vas a hacer con más deseo y más pasión, porque donde estabas fuiste fiel, lo hiciste bien, porque al final de todo sí puedes hacerlo bien. Lo que pasa es que no nos importa hacerlo bien, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque usamos excusas como, es que no va a cambiar. Pero tú no sabes eso hasta que lo hagas. Es que voy a fracasar. Tal vez vas a fracasar. En todo no vas a tener victoria, en todo no vas a ganar. Pero lo que sí vas a hacer es que te vas a acercar más allá. Porque ¿cuántas veces tú no has fallado en algo y lo has vuelto a hacer y lo has vuelto a hacer? Como me hablé de la cocina. No todo el mundo cocina bien la primera vez. Y no todo el mundo quiere comer tu comida cuando la haces por primera vez. Toma años llegar al punto en el cual tu esposa diga, hoy hiciste algo bueno. Toma años de práctica, de esfuerzo, de dar lo mejor, pero tienes que querer hacerlo. Tiene que nacer de ti. Tiene que salir, porque lo que me detiene es eso. Mira, escucha. Las limitaciones al final de todo van a ser tus retos o tus excusas. Las limitaciones van a ser tus retos o tus excusas. ¿Qué limitaciones tienes tú hoy? ¿Qué te impide tú ser alguien importante o relevante en el reino de Dios? ¿Qué te impide tú ser alguien que da lo mejor en tu carrera? ¿Qué te impide? Porque lo que te limita puede ser tu mejor excusa o puede ser tu mejor reto. Y tú lo ves. Estaba bien, había hace un tiempo atrás
a un guitarrista, un muchacho tocando la guitarra con sus pies que no tiene manos. Y muchos de nosotros no podemos ni tocarlas teniendo las manos. Yo llevo 3 años aprendiendo a tocar guitarra. Y te voy a decir mi secreto. Mi secreto por el cual todavía no la domino es porque practico una vez al mes. Si yo la tomara con seriedad una vez al año, lo que pasa es que yo no quiero ser guitarrista. Yo lo hago para entretenerme realmente. Es como una forma de sacar el estrés. Pero no lo tomo en serio. Porque si yo realmente quisiera tocar la guitarra, estuviera dedicándole 2, 3, 4 horas al día. Sería suficientemente importante para yo darle mi tiempo. Pero impresiona ver a alguien con los pies tocándola. En Puerto Rico hay un famoso cantante, compositor y músico llamado José Feliciano. Probablemente tú nunca has escuchado de él, es fanático, es bien popular allá. Y probablemente ya está bastante viejo. Pero el hombre es ciego de nacimiento, pero canta y toca esa guitarra que es impresionante. Una vez lo invitaron cuando estaba Barack Obama, él tocó el himno nacional de los Estados Unidos para Barack. ¿Ciego? La ceguedad te puede dar una excusa perfecta para tú no hacer cosas. La pregunta es, ¿qué me limita? Porque realmente, si tú logras vencer tus limitaciones, vas a tener una gran victoria. Pero mientras continuamos ocultándonos detrás de nuestras excusas, lo que vamos a ver es lo mismo de siempre: desilusión. Y tal vez esta frase es muy normal para muchos. Ay, quisiera haber tomado esta opción o esta decisión en aquel momento. O ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la realidad es que no hay nada que puedes hacer al momento. Eso quedó atrás, eso pasó. Es una limitación más, absolutamente. ¿Dios hizo eso? No, fuiste tú, tu decisión. Pues entonces ahora aprende a utilizar esas limitaciones como motivación para llegar más lejos de donde estás. Vamos a tomar las excusas, que es algo que va a ser difícil desalojarnos, porque es más cómodo y es más fácil decir, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que esto, lo otro. Es muy fácil, pero vamos a tomarlas poco a poco y vamos a practicar tener responsabilidad con nuestras propias palabras y deseos. Porque al final de todo, a veces tú tienes más responsabilidad hacia otro que hacia ti mismo. Al final, a veces tratamos de cumplirle a tantos a alguien que no te has dado cuenta que el que te ha faltado servicio hacia ti mismo eres tú. Entonces, toma una decisión. Toma una decisión de decirle a tus limitaciones: yo no puedo deshacerme de ti, pues te voy a hablar conmigo. Yo no puedo sobrepasarte, pues te voy a traspasar. Pero no importa lo que está de frente, yo tengo un Dios que es más fuerte que eso. Yo tengo un Dios más poderoso. Busca en Jueces capítulo 6. Porque vamos a ver la historia hoy de un hombre limitado. Y te darás cuenta que tú y yo tenemos esas mismas limitaciones que él. Que tú y yo pasamos por ese mismo proceso de descubrir o tratar de excusar nuestras situaciones y circunstancias.
Y en el capítulo 6 quiero que vayas al verso 12. Vamos a leer de 12 al 15 y luego del 9 al 11. Capítulo 6, sí, del 12 al 15. Capítulo 6. Y esta historia tal vez la has escuchado. El pastor Santi una vez hasta predicó de él cuando estábamos hablando sobre los jueces. La serie que predicamos en el mes de febrero. Si no has escuchado ese mensaje, en el podcast también está. Aventurándonos por la Biblia. Y esta historia es basada en un hombre llamado Gedeón. Y los jueces se relatan muchas historias bien similares. Antes de esto estaba la historia de una mujer llamada Débora. Y la mujer llamada Débora, siendo una jueza, profetiza de Israel, organiza la derrota de sus enemigos. Y luego que ella muere, ellos vuelven a pecar, caen en las manos de un grupo llamado los amalecitas, que venían y destruían todas las cosechas, robaban todo. Y estaba Gedeón este día escondiendo la cosecha, su trigo, para que no se lo robaran. Y dice el verso 12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres diciendo, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con tus fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Hasta ahí vamos a leer por el momento. No cierre la Biblia, pero vamos a leer hasta ahí. ¿Qué vemos? Lo primero es el muchacho, o tal vez hombre, se le aparece el ángel de Dios, no lo reconoce y le dice: el Señor está contigo. Reconoce una virtud. Y a veces personas reconocen virtudes que tú tienes, que tú mismo no has descubierto. Y tú observas y dices: nada, esa persona es un bromista, o tal vez está tratando de burlarse de mí. O yo no tengo eso, yo no soy así. Otra gente a veces puede ver mucho más de lo que tú ves sobre ti. Porque tú y yo estamos ocultados en la percepción de todos nuestros fracasos. Y cuando observamos nuestros fracasos, decimos: pero es que es imposible que yo pueda hacer algo bueno, es imposible que algo bueno salga de aquí. Pero el ángel del Señor lo observó dentro de su fracaso, más allá de lo que él se veía y se valoraba a sí mismo, y le dijo: Dios está contigo. ¿Sabías tú que Dios está contigo también? ¿Sabías tú que el Señor está contigo hoy? Sin embargo, así como Él, somos nosotros. Señor, ¿cómo Dios está conmigo si me ha pasado esto? Y usted póngale nombre a lo que esto es. Si mi casa está destruida, en mi empleo a nadie le importo, ¿cómo Dios está conmigo cuando no me alcanza el cheque? Cuando lo que me propongo hacer, dejo de hacerlo. Soy un fracaso, soy inútil. No tengo la experiencia, no tengo el conocimiento. Son frases que pasan por nuestra mente todo regularmente. ¿Cómo Dios está conmigo si fallé o pequé en este momento? Si soy un cobarde que está escondiendo
el trigo, porque no quiero que me enfrenten. ¿Cómo Dios está conmigo si en mi comunidad, en mi ciudad está pasando esto? Déjame decirte que Dios está contigo a pesar de todo eso. La pregunta es entonces, ¿de qué me sirve si todo va a seguir igual? Vamos a seguir viendo, porque más adelante vamos a encontrar la respuesta de eso. Y él dice, me gusta esta parte, mientras él se está quejando y él está demostrando su frustración, porque tú y yo tenemos tantas frustraciones que nos impiden ver el movimiento y el poder de Dios. Dice, lo encara. En otras palabras, lo confronta. Porque hay veces que Dios tiene que poner un poquito agresivo con nosotros para que le escuchemos. Hay veces que tiene que decir, hey, tú no estás escuchando lo que te acabo de decir. Tú no me estás prestando atención. ¿Y qué le dice? No lo regaña. ¿Qué le dice? Dilo conmigo. Ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Y luego dice, yo soy quien te envía. Ven, ve, hazlo. En otras palabras le está diciendo, yo conozco tus limitaciones, yo conozco que tú no eres capaz de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Ve, hazlo. Comienza hoy. Si puedes hacerlo, porque yo voy contigo. Comienza hoy. ¿Por qué tienes que esperar? Pero cuando Dios le hace el reto, Gedeón hace lo que tú y yo hacemos siempre. ¿Qué hace? Le dice, ¿cómo voy a salvarle a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Observa aquellos levantan pesas y todas esas cosas. Y estos son ninjas. ¿Qué voy a hacer yo? Si mojado peso 90 libras. ¿No ves que me estoy muriendo de hambre? Y después le dice, soy el más insignificante de mi familia. Si tú observas la historia de mi familia, mi hermano es médico y aquel es científico. Este ya pisó la luna. Yo soy un pelado, soy un pobre. No, es más, no tengo ni para caerme muerto. ¿Sabes qué? El único que está viendo esa circunstancia de ti eres tú. El único que estaba viendo eso sobre él era Gedeón mismo. Porque tú y yo somos expertos en convencernos hasta dónde podemos llegar. Somos expertos en descubrir o dar una explicación elocuente de todas las razones por las cuales yo no puedo. Y en nuestra mente hace sentido. Para nosotros nuestro propio razonamiento tiene razón porque está saliendo de mí. De mi opinión, de lo que yo pienso. Pero ¿sabes qué? Lo que yo pienso no es lo que Dios piensa. Porque si Dios pensara como yo, no fuera todopoderoso. Porque ciertamente yo no lo soy. Ninguno de nosotros tenemos ese sentido. ¿Por qué? Porque nos limitamos y excusamos tan fácilmente de las cosas que cuando realmente Dios está tratando de incitarte a hacer algo que debiste haber hecho hace tiempo, pero como no lo hiciste, Él tuvo que intervenir y decirte, ve y hazlo. ¿Qué esperas? Han pasado años. ¿Quién sabe si Gedeón años anteriores tuvo muchísimas oportunidades de haber hecho algo y nunca hizo nada? Y esto es lo que ha llevado a toda su frustración.
Y el Señor se le tiene que aparecer y ponerlo derecho y decirle, hey, yo estoy contigo. ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque somos expertos en descubrir y poner todas las excusas perfectas para decir el por qué no lo estamos haciendo. Porque una excusa remueve en mi mente mi responsabilidad, pero sabes que frente a Dios yo sigo siendo responsable de lo que me toca y me corresponde hacer. Por eso es que cuando estemos frente al trono, Él dice no va a haber más excusas, no va a haber excusas ninguna. Porque realmente frente a Él la responsabilidad de lo que me toca hacer y ya. Tú y yo decidimos hasta dónde podemos llegar, literalmente. Por eso hay gente en la vida que a veces uno lo observa y dice, ¿cómo es esto justo? Porque esa persona siempre parece que todo le va bien, está saliendo todo. Porque ha puesto su importancia en algo que lo va a llegar a eso. Independientemente su motivación le va a traer diferentes resultados, a la larga soledad o a la larga bendición. Pero lograr llegarlo requiere que tú y yo tomamos la decisión diariamente de perseguirlo. Y esas personas nosotros le llamamos usualmente personas disciplinadas. Y a veces vemos a este tipo de personas disciplinadas y decimos, wow, tú eres tan disciplinado, tú practicas eso constantemente. Yo nunca pudiera hacer eso. Falso, mentira. Si tú quisieras hacerlo, lo pudieses hacer. Porque muchos de ellos ni siquiera están operando con Dios de su lado. Lo que pasa es que no quieres. Y como no quieres, no tienes el poder de lograrlo. Y Él está ahí poniendo todas esas excusas delante de Él. Y al final de todo decide decir, ok, lo voy a intentar. Vamos a ver si esto es cierto. Primero va y destruye unas estatuas. Y estas estatuas, la gente de la ciudad se molesta. Su papá saca cara por él, porque recuerdan, él era un cobarde. Y su papá dice, no le hagan nada. Si Baal realmente es un dios, que a Baal lidie con él, y hasta le cambiaron el nombre. Luego de eso hizo una proclamación, habló a diferentes personas de su tribu y reunió sobre 10,000 hombres. Y esos 10,000 hombres de la tribu de Manasés se preparan para ir a la batalla contra este pueblo que viene con su campamento, cientos de miles de hombres, a tratar de tomar más de territorio como están acostumbrados. Venían, quitaban todo y seguían su camino. Y ellos se acercan. Y cuando reúnen esos 10,000, Dios le dice, son demasiados. Y lo interesante de esto es que lo primero que Dios le dice a Gedeón es, dile a aquellos que tienen miedo que se retiren. Tenían 10,000 hombres. Cuando él fue e hizo la proclamación, 9,000 de ellos se fueron. Entonces lo que dijo Gedeón no era falso, era la tribu más pequeña, de menos importancia. Estaban todos aterrados, todos tenían miedo. La valentía no era algo común de esa gente, de esa tribu. Mira la tribu de Efraín o otras tribus más, tenían más valentía.
Pero sin embargo, a quien le dijeron valiente era el que aparentaba que no lo era. Como a ti en muchas ocasiones, Dios te está diciendo, hazlo, ten valentía, pero tenemos miedo. Porque somos cobardes de tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Por miedo a perder esto o aquello. Y sabes que la realidad es que cuando tú tienes miedo a perder, vas a perder como quieras. Entonces pierde al menos intentando hacer algo. Pero en este caso él no perdió. Se fueron 9,000 hombres. Y aún así, con los miles que le quedaban, Dios le dijo, todavía son muchos. Le dio ciertas instrucciones. Y en las instrucciones le dice, ponlos a lamer y otros a vigilar y saca el resto. Y al final de todo quedaron 300. Y con 300 hombres, a un hombre que claramente pensaba de sí que no era una persona valiente, pero que Dios le dijo que era valiente y por eso estaba haciendo esto, porque Dios le dijo que estaba con él. Aún así, él no creía esto. Él no lo creía. Y mirar 300 hombres detrás de él, contra ejército de miles, no sonaba como que la matemática estaba buena. Hay un error, Dios. Yo creo que tú no sabes contar muy bien. Y vea el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de Jueces. Y vamos a leer el verso 9 al 11. Y está ahí Gedeón, escuchando las instrucciones de Dios mismo. Imagínate, tú escuchando a Dios mismo, no le crees, todavía te da miedo. Mira lo que él le dijo. Aquella noche, el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Dios le está diciendo lo que va a hacer, lo que le había dicho y para lo que lo había llamado. Pero mira qué misericordioso es Dios contigo y conmigo. Dice, pero si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que están diciendo. Después de eso cobrarás el valor para atacar el campamento. En otras palabras, Dios sabía que él estaba asustado. Sabía que le temblaban las piernas. Sabía que él no era tal vez en sí mismo, en su propio conocimiento, la persona más valiente, que no se iba a atrever a hacer nada. Que era como tú y como yo a veces, que sabemos que tenemos la oportunidad, pero tenemos tantas dudas y tenemos tanta incertidumbre que no nos atrevemos a dar el paso necesario. Y Dios le dice, ok, no te atreves a hacerlo. Ve allá y escucha lo que están diciendo de ti, porque a veces hay que escuchar lo que otros dicen de ti. A veces hay que escuchar lo que otras personas están viendo que tú estás ignorando sobre ti mismo. Las capacidades que tú tienes para resolver y para sobrellevar las limitaciones que tú tienes, las tienes y otros las ven, pero yo no. Y mira lo que dice. Así que él, Fura y su criado bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Y brinca el 13, versículo 13. Y mientras lo busca, tú observa que tú y yo, cuando estamos aterrados y cuando el miedo o la cobardía que tenemos de tomar decisiones y a veces dar el paso necesario, todos somos cobardes. Él no es el único, tú y yo también lo somos. En muchas ocasiones sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos. Especialmente a veces lo hacemos aún sabiendo que Dios está de nuestro lado, aún cuando Dios mismo nos envía a hacerlo. Dios te dice, ve y hazlo. Pero con su misericordia le dice, aún si tienes miedo, si estás dudando de mi palabra, observa lo que están diciendo de ti. Dice en verso 13 al 15. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo.
y decía: tuve un sueño en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita, y con tal fuerza golpeaba una carpa de ésta, se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, del hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Hay veces que hay que escuchar de otros que sí tienen las capacidades, que sí tienen la oportunidad de romper esas limitaciones o al menos cargar con ellas. Que si realmente tú quieres, tú puedes. Pero tienes que realmente quererlo. Y cuando digo quererlo, no es desearlo con todo tu corazón. Ay, estrellita bonita que está pasando, o cualquier cosa que tú digas. No. Es poner el trabajo necesario y que se requiere para llegar a eso. Y en este caso, el trabajo necesario fue llegar ahí y convencerse de lo que estaba pasando. Ahora, ¿cómo el amigo de él llegó a la interpretación de que esto tenía que ver Gedeón? ¿Y cómo lo conocían? ¿Quién sabe? Porque según Gedeón, él era una persona insignificante en su propia casa. Pero lo conocían en un ejército, y alguien, un soldado, interpreta un sueño de un pan rompiendo una montaña en que el ejército de un hombre llamado Gedeón, que solamente andaba con 300 personas, se le había sido entregado. Y tú, si observas todos estos sucesos, tú no puedes decir otra cosa, es que la mano de Dios ya estaba obrando por delante de él. Al igual que la mano de Dios ha estado obrando por delante de ti, eres tú el que no te has atrevido a dar el paso. Soy yo el que no me he atrevido a decir: ok, lo voy a intentar. Y aún lleno de miedo, aún lleno de incertidumbre, si Dios lo ha confirmado, dele para adelante. Abandona las excusas, ponlas a un lado, porque tú no sabes lo que ya Dios ha estado preparando por delante de ti. Y en la historia continúa. Si quieres saber, si no sabes el final, quieres saberlo. Él llega con sus 300 hombres y tocan trompetas, y eso es todo lo que tienen que hacer. Rompen unas vasijas. El pueblo se asusta, el campamento de soldados se asusta porque escucha todo eso, 300 vasijas rompiéndose en medio de la noche. Si usted está durmiendo y de la noche se cae un vaso al piso, ¿es verdad que se levanta media vecindad? Porque es que suena duro. En medio de la noche yo no sé qué pasa, que todo se multiplica en sonido. Imagínese 300 vasijas rompiéndose en una noche con totalmente silencio. Cualquiera se levanta confundido y asustado. Y no solamente eso, cuando terminan de romper las vasijas, gritan: Gedeón, la espada de Gedeón está aquí. Empiezan a tocar trompetas, 300 trompetas alrededor del campamento. Las trompetas en aquel momento eran un símbolo de guerra. Cuando escuchaban trompetas era la señal de ataque. Entonces se levantan confundidos. Y está de noche, en ese momento no habían focos de luces y probablemente los fuegos estaban apagados. Entonces, ¿qué pasa? Están asustados, sacan la espada, ven a alguien saliendo de por allá, pero este puede ser el enemigo, y se matan todos entre ellos. Ellos no tienen que hacer nada, lo único que hacen es tocar trompeta. 300 hombres fueron suficientes, porque la mano de Dios era más poderosa que eso.
La pregunta es, ¿qué te detiene? Si la mano de Dios es más poderosa que la circunstancia que estás enfrentando, si la mano de Dios es más poderosa que el reto que está por delante de ti, si la mano de Dios es más poderosa que las limitaciones que has estado utilizando de excusas, ¿qué te detiene? ¿Por qué no has empezado? Porque realmente no quieres hacerlo. Entonces yo quiero animarte a que tú tomes la decisión y yo tome la decisión de tomar el paso para decir, sí puedes. Pero más que eso, que lo creas. Que lo creas y que comiences a reorganizar las cosas que son importantes para ti. Las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Le dediques el tiempo y la dedicación necesaria. Que le des tu atención, que pongas tu afecto en eso. Protégelo, cuídalo y di presente. Y si todo esto se alivia en ti, entonces ya no vas a mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no hice esto? Ahora vas a mirar hacia atrás y decir, ¿hasta dónde Dios me trajo? Y el poder de decir una a la otra está entre las excusas o entre las victorias. Sí puedes. Para el que cree, todo es posible.